realmente inspiradora. Hace algunos años atrás escuché o leí, ya no recuerdo bien, una frase que en aquel entonces llamó mi atención. La frase de aquel artículo decía algo así. Como digo, no recuerdo muy bien si la escuché o la leí, y no recuerdo si la frase fue dicha con signo de exclamación o con signos de interrogación, porque todos entendemos que una frase, cambiándole el tono, cambia definitivamente. Y la frase es: ¿hemos perdido la capacidad de asombro? No recuerdo si fue dicha con signo de exclamación, que sería: hemos perdido la capacidad de asombro. O si fue con signo de interrogación: ¿hemos perdido la capacidad de asombro? La frase en aquel entonces llamó mi atención, porque definitivamente es una de las preguntas que yo, o que más de alguien se ha hecho a través del tiempo. Asombro, el Wikipedia lo describe o lo define así: impresión en el ánimo que alguien o algo causa a una persona, especialmente por alguna cualidad extraordinaria o por ser algo inesperado. Eso es la palabra asombro. Impresión en el ánimo que alguien o algo causa a una persona. La frase, como digo, la escuché o la leí por lo menos 10 años ya. Y algo que puedo decir durante esta última década con más certeza es que cada vez son menos las cosas que me sorprenden. Las cosas que me sorprenden definitivamente están en el ámbito de lo tecnológico y o científico. Definitivamente hay cosas que a uno lo sorprenden. Yo pensaba a este respecto, años atrás tuve ocasión de vivir la experiencia de estar en una cámara de realidad virtual. En una cámara de realidad virtual. Una pieza cuadrada por fuera, oscura por dentro, y que tenía estos lentecitos curiosos que uno le ponen acá, y afuera decía: no apto para personas cardíacas. Y yo pensé, a los 40, ¿qué problema cardíaco va a tener uno a los 40? Y luego al entrar vi asientos fijos y claros, la posibilidad de estar a obscuras. Me sorprendió porque uno realmente, cuando vive esta experiencia, sabiendo uno que eso es virtual, uno sufre igual. Uno sufre igual. Los asientos están fijos, están atornillados al suelo. Y uno, como no sé qué cosas hacen, pero la cosa está en que se mueve y todo, y uno grita. Yo me veía en los Rugrats, me veía en algo, ¿cómo se llama esto? Una montaña rusa. Y yo pensé, voy a salir volando de aquí. Y yo pensaba, pero ¿cómo estoy pensando esto si esto es virtual? Es virtual. Yo vi de afuera que no es que uno salga despavorido a metros, sino que simplemente uno se deja estimular por estos efectos visuales, sonoros y todo. Y realmente eso a mí me impresionó. Me impresionó pensar que detrás de experiencias como esa hay arquitectos, médicos, biólogos, psicólogos y muchos otros que conocen y saben cómo trabaja el cerebro humano y cómo debe enfrentar el cerebro humano para que reaccione de tal o cual manera. Ellos saben, es un plan, eso está todo planificado. Y yo pensaba, hoy salí con el corazón me latía más rápido y todo, y no me moví del asiento. Eso, sinceramente, me generó sorpresa y asombro. Pero hay que decir que hay otras áreas del desarrollo humano que de a poco uno se va adaptando y ya no le generan asombro, sobre todo en áreas como el desarrollo social o interrelacional del ser humano.
En esta área pareciera que ya no nos sorprende nada. Y déjenme decirles que a nivel noticioso pareciera que ya nadie se escandaliza por nada. De hecho, uno de los eslogans de las noticias, yo me acuerdo años atrás haber participado en un curso de promoción de la salud, y ahí hablaban de lo que era noticia. Nos decía la persona que nos estaba enseñando que si un perro muerde a un hombre, eso no es noticia, porque eso es habitual, los perros muerden a los seres humanos. Si un hombre muerde a un perro, eso es noticia, porque eso sí que no es habitual. Y como digo, en el ámbito noticioso, pareciera que hemos ido perdiendo sensibilidad respecto de algunos temas. Uno de esos temas es la conducta moral. La conducta moral del ser humano, de nuestra sociedad. La moral se define, de nuevo Google, lo define como disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Comportamiento humano en relación al bien y el mal. Nuestra sociedad en general ha ido cambiando a este respecto y pareciera que las noticias ya no nos afectan. Hace menos de 5 años, en este mismo atril, hablamos acerca de las decisiones que ha tomado Chile, por ejemplo, en relación al mundo gay. Yo me recuerdo haber mencionado eso realmente con estupor, pero las noticias han ido haciéndose tan comunes y tan habituales que pareciera que ya uno pierde asombro a este respecto. En nuestro conservador país llamado Chile ha habido una apertura como nunca antes a este respecto. ¿Y qué decir de otros temas? ¿Qué decir, por ejemplo, de un tema que ha estado en boca de todo argentino esta semana? El aborto. Pero no cualquier aborto. El aborto libre. ¿A qué se refiere con aborto libre? Aborto libre, seguro y gratuito. Ese es el aborto del cual estamos hablando. Libre, seguro y gratuito. Aborto sin restricciones. En Chile hay restricciones todavía, pero en Argentina se estaba debatiendo este aborto sin restricciones. Las personas o las damas podrían acudir a un servicio de salud y exigir que la aborten. ¿Cuál razón? No importa la razón. De hecho, esta semana el Congreso argentino estaba dividido. Estaban personas que usaban una pañoleta verde contra una pañoleta celeste. Las pañoletas con que los senadores se enfrentaron por el aborto libre. Los que seguimos esta noticia, nos ha resultado doloroso ver cómo se está luchando por algo que hace pocos años habría sido impensable discutirlo siquiera. Por ejemplo, hoy día apareció un artículo en el diario Deutsche Welle que a mí me impresionó el artículo en sí mismo. Y decía con grandes letras, aborto, un tema que incendia América Latina. Y hablaban de un caso o de un país en América, que es Cuba, y aquí la persona que hizo este artículo, que se llama Joanny Sánchez, y que lo escribió en La Habana, dice lo siguiente: la interrupción del embarazo es algo muy frecuente entre las mujeres en Cuba y en no pocos casos provoca problemas cervicales e infertilidad. Y aquí hablan del caso de una dama, dice, tiene 20 años y se ha practicado 4 abortos. Esta joven cubana, que llamo Aymara para evitar revelar su identidad, no es un caso aislado.
la interrupción del embarazo es algo tan frecuente entre las mujeres de la isla que lo difícil es encontrar alguna que no haya pasado por ese proceso. Nuestro contexto nacional resulta diferente a lo que ocurre en otros países de la región. En algunos de ellos, las damas pueden pasar largos años tras las rejas por acudir a tal procedimiento o por solo sospecharse que así lo hicieron. Mientras en naciones como Chile y Argentina el debate enciende las calles y los foros públicos, en la isla donde vivo la discusión sobre el tema apenas si tiene lugar en las redes sociales y en los sitios digitales de la prensa independiente. Para la propaganda oficial se trata de un problema resuelto. Dice aquí, pero en el interior de los templos religiosos los pastores afilan la retórica contra las mujeres que deciden abortar, mientras en los hospitales cubanos la práctica se ha vuelto casi tan rutinaria como extraerse una muela. El aborto es considerado como un método anticonceptivo más. Y esto realmente, el artículo me dejó impactado, pero en Cuba no causa impacto. Piensen ustedes que para los cubanos realizarse un aborto es como extraerse una muela o como un método anticonceptivo. Y eso me ha hecho reflexionar respecto del asombro. Nuestro mundo avanza en un torbellino de decisiones que nos aproximan al mundo descrito por Jesucristo en cuanto a cómo sería ese mundo antes que Él regresara. Y no porque nos resulte habitual o poco asombroso lo que estamos viviendo, eso no significa que deje de ser asombroso. Lo que estamos viviendo como sociedad a nivel mundial es algo asombroso. Pero como se ha vuelto tan habitual, pareciera que no es asombroso, pero sigue siendo asombroso. Es asombroso que no nos asombre el nivel de discusión. Esto del nivel de discusión. El nivel de discusión habla mucho de una discusión, ¿sabían ustedes? El nivel de la discusión. Yo pensaba, esto se parece desde la perspectiva de las mujeres cubanas que se hacen abortos, a este caso al que se vio enfrentado un rey en Israel cuando vivían el asedio por parte de los sirios. ¿Se acuerdan? Una mujer se presenta ante el rey. Vayamos allá, Segunda de Reyes 6:24. Segunda de Reyes 6:24. Dice aquí, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva el Eterno, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Y la mujer le dice al rey, bueno, ella no está cumpliendo su palabra. Y el rey, ¿qué es lo que hace? Rasga vestiduras y dice, mira lo que tengo que estar resolviendo. Esto es un problema, en su génesis ya era un problema. Algo, ¿cómo podríamos llamarlo? Algo fuera de lo común.
decidir si vamos a comer a tu hijo o vamos a comer a mi hijo. El nivel de discusión da cuenta del grado espiritual o carnal que tienen los participantes. El nivel de discusión da cuenta de cómo nuestro mundo ha caído en un torbellino o espiral del cual yo pienso, hermanos, definitivamente es difícil que el mundo salga. Porque en este momento se está discutiendo en Argentina, no, si el aborto está permitido o no está permitido. No, se está discutiendo aborto a libre demanda, sin restricciones. Cualquiera mujer embarazada puede ir y pedir que le hagan un aborto y no terminar presa por cometer homicidio. No, libre demanda. Y de hecho, como fue rechazado en el Parlamento argentino, entonces el día de ayer en la tarde, el presidente Macri presentó una nueva forma para poder salir airoso con esta ley que significa despenalizar el aborto. O sea, no es que le permitan o no le permitan, sino que en caso que se lo hagan, la persona no termine presa. Que en el fondo es seguir insistiendo, es lo mismo. Pero eso pasa en nuestro mundo. Y está pasando todos los días en nuestro mundo. Y nuestro mundo civilizado, como lo estamos conociendo, nuestro mundo moderno, ha entrado en esta espiral de decisiones equivocadas. Como lo menciona aquí, segunda de Timoteo, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Aquí en el versículo 3, en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, y en el versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mientras el mundo decae en lo moral, los que queremos solo seguir con la moral que teníamos hace 5 años, ya estamos comenzando a ser identificados por lo menos. Piensen ustedes, 5 años atrás, ya estábamos aquí en este salón y ya la moral en el mundo ha cambiado. Y porque nosotros mantenemos una moralidad, bueno, ya empezamos a ser considerados retrógrados. Y uno entiende que, bueno, de continuar las cosas así, y uno entiende que las cosas van a continuar así, entonces nos van a perseguir. El versículo 13 dice: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El mundo ha entrado en un torbellino de decisiones que, como una cascada, irán mostrando frutos, irán dando frutos. Hace algunos años atrás era el mundo gay, después fue el mundo trans, después los derechos del mundo gay, después los derechos del mundo trans. Ahora los niños de 14 años pueden elegir su sexo, si quieren ser varones o si quieren ser damas. 14 años. Y ya todo el mundo lo considera algo normal. Normal. Ahora se habla de eutanasia. Después va a ser eutanasia libre demanda. Después, los enfermos, que estén enfermos y que salgan caros, eutanasia. ¿Ven? Y todo se considera normal. ¿Por qué normal? Porque es habitual. ¿Por qué es habitual? Porque en todas partes está pasando lo mismo. Nuestro mundo se está entrando, se está pareciendo al mundo descrito por Jesucristo, que iba a tener características particulares de violencia, de peligrosidad y de inmoralidad. En Mateo 24, algunas escrituras. Mateo 24, en el verso 37.
El acápite con el cual la Reina Valera hace inicio a este segmento habla de la venida del Hijo del Hombre. Y aquí en el verso 37 dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. El mundo prediluviano llegó a tener características de maldad increíbles. Vayamos aquí a Génesis 6. Génesis 6. Hay una escritura en la cual, o de la cual, y con la cual he tenido ocasión de hablar, de reflexionar, y ahora uno empieza a vivir también. Y dice aquí el verso 1, el verso 5, Génesis 6, verso 5. Dice aquí: y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo he reflexionado en esta frase largamente, y uno cae en la cuenta que esa sociedad no tenía pensamientos positivos. Y uno se pregunta, bueno, hasta los torturadores tienen, por lo menos eso es lo que dicen, entre comillas, los torturadores que trabajaron en Auschwitz, por ejemplo, llegaban a sus casas y tenían comportamientos humanos con sus hijos. Eran torturadores bellacos en el campo, pero en sus casas eran personas que tenían algún grado de sensibilidad con respecto a su familia. Pero el mundo descrito aquí en Génesis da cuenta de personas que definitivamente todo pensamiento era negativo. Y yo he pensado mucho en esto, pero la frase que sigue es una frase que cuando reflexionaba en este mensaje caí en cuenta que hacía tiempo no reflexionaba en ello. La siguiente frase, ¿cuál es? Dice: y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre. Fuerte, ¿eh? Yo siempre lo había visto, la maldad de los hombres tienen un grado de maldad y de pensamientos negativos y todo. Pero ¿qué piensa Dios de eso? Y Dios dice: mire, yo me arrepiento. Ahora, la palabra aquí para arrepentir es mucho mejor traducida en la Biblia. Dios habla hoy del año 2002. Y Dios dice en esta versión: y le pesó. La palabra es nakham, que significa suspirar. Eso significa exactamente la palabra. Suspiró Dios. Y le pesó haber creado al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y le dio la misma capacidad creadora al hombre que tiene Dios. El hombre crea con la palabra y actúa, ¿verdad?, en base a esa palabra. Y es interesante caer en la cuenta que Dios le pesó haber creado al hombre. El eterno Dios de los ejércitos, el Dios de la creación, el Dios quien vive la rebelión de Satanás, el Dios quien sabe todo y lo conoce. Ese Dios se duele de haber creado al hombre. Fuerte, ¿eh? Y entonces la pregunta: ¿qué fue lo que Dios vio que lo hizo entristecerse a este punto? ¿Qué fue lo que Dios vio que lo hizo entristecerse a este punto? Él vio a un ser humano equivocado haciendo cosas equivocadas.
Él vio al ser humano haciendo cosas que no convienen. Él vio al ser humano alejado de Dios y de su camino. Él vio al ser humano casándose y dándose en casamiento. Ningún respeto por las normas de Dios. Ningún respeto por las normas de Dios. Por lo más sagrado que Dios ha creado al ser humano y la relación entre el hombre y la mujer, el matrimonio. En el versículo 7 dice: y dijo el Eterno, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, me pesa haberlos hecho. Nuestro mundo se está pareciendo a ese mundo. Uno piensa, los bebecitos. Hace un momento atrás conversaba con Daniela respecto de su bebé de 6 meses. Y se mueve y reacciona frente a estímulos. Y de hecho las ecografías son maravillosas, porque se ve al hombre chiquitito. Es chiquitito, pero ya tiene manito, tiene ojito, tiene cerebro. Y se mueve en el útero. Y uno piensa, ¿qué sensibilidad hay en una joven de 20 años para haberse efectuado 4 abortos? Y esa noticia se lee, el Deutsche Welle es un semanario que se lee alrededor del mundo, lo ven y lo leen millones de personas. Y yo no veo a los millones de personas condoliéndose con esto. ¿Por qué? Porque uno se va adaptando. Y la misma Escritura dice que uno no tiene que parecerse a este mundo. Allí en Romanos 12, en el versículo 2. No os conforméis a este mundo, no adaptarse a este mundo. Uno de los grandes distractores para que alcancemos la meta precisamente es la adaptación. La adaptación a este mundo. En vez de irnos diferenciando cada vez más, uno se va pareciendo cada vez más. Y por eso uno piensa, nuestro mundo se va pareciendo al mundo descrito por Jesucristo. Un mundo alejado de Dios y de su camino. Un mundo que no tiene respeto por la vida. En estos países del Medio Oriente, matar es tan fácil. O podríamos decirlo, morir es tan fácil. Es tan fácil morir. Es cosa de salir a la calle y te expones a una muerte casi segura. Ningún respeto por la vida. Y lo más terrible de todo, ¿cuántas personas vuelven la cabeza? Vuelven la cabeza frente a todo lo que está ocurriendo. Es que es muy doloroso. ¿Sabían ustedes que las grandes navieras, así como Queen Elizabeth, no estoy diciendo con esto que haya sido Queen Elizabeth, estoy diciendo que navieras como Queen Elizabeth, que hacen estos viajes por el Mediterráneo, estos viajes turísticos, estos viajes donde cuestan miles de dólares un pasaje, porque dentro del barco hay piscina, hay televisión, hay fiestas, hay música en vivo, hay un ambiente de jolgorio. Pero como en el Mediterráneo también están estas balsas de sirios y de otros que deambulan allí y que algunas veces mueren, o que casi todos los días mueren, entonces encontrarse con una de estas balsas, es tan fome, pues. Es fome porque nos echan a perder la fiesta. Entonces las navieras, ¿qué es lo que han hecho? Han cambiado las rutinas de viaje. Qué terrible, ¿no? Estamos viviendo un mundo que no solo se inmoraliza o amoraliza, no sé si existirá esa palabra, la estoy inventando, pero me duele tanto esto. Personas que prefieren volver la vista, porque escuchar hablar de hambre, otra vez hablar de hambre. Claro, si uno tiene el estómago lleno, claro, es fome hablar de hambre, ¿o no? Nuestro mundo se va pareciendo a los mundos
que Dios ha debido intervenir. Dios intervino allí al mundo de la época de Noé. Dios intervino al mundo o la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Dios dice aquí en Ezequiel 16:49, Ezequiel 19. En Ezequiel 19, Dios está comparando a su pueblo con Sodoma. Y le dice, Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La Biblia de lenguaje simple dice de Ezequiel 16:49 lo siguiente: Sodoma y sus pueblos pecaron por creer que tenían demasiado, pues les sobraba comida y vivían sin preocupaciones. También pecaron porque nunca ayudaron a los pobres y a los necesitados. Algo llamativo de esta sociedad actual es precisamente el comportamiento que se tiene en relación a los que están al otro lado de la calle cuando hay problemas. Esto de ser empático, ponerse en el lugar del otro. Hay que ver que es distinta la vida cuando uno está en el otro extremo. El mundo actual se está pareciendo a ese mundo. Piensen ustedes, un mundo rico. La sociedad de Sodoma era una sociedad rica, que tenían tiempo de sobra y que además tenían esta visión del mundo de los que no tienen, una visión dura. Y nuestro mundo está teniendo ese comportamiento. Todos los días escuchamos hablar de los sirios que escapan de Siria. 200.000 personas han escapado. Ahora en Venezuela se están escapando para Colombia. Y así cuántas naciones pobres de nuestro planeta están huyendo. Y las personas comienzan a decir, bueno, mire, otro migrante más que llegó acá. Pero ¿por qué llegó acá? ¿Por qué llegó? Si nadie... Los que hemos tenido que vivir la experiencia de salir de nuestra tierra, ¿verdad? Yo me considero así algo como un migrante también, ¿verdad? Yo nací en Osorno, estudié en Temuco y viví en Valdivia. Bueno, he recorrido más kilómetros que lo que recorren en Europa, cambiando de un país a otro, ¿verdad? Uno no deja su tierra y el lugar de donde nació por algo fácil o liviano. No es así. Son decisiones difíciles y duras. Y las personas escapan buscando una mejor vida. O no necesariamente una mejor vida. Escapan por su vida. Por su vida. Y las personas se vuelven, en vez de volverse empáticas, dicen, bueno, no les tendemos la mano. Nuestro mundo se está pareciendo al mundo descrito por Dios, ese mundo que ha tenido que ser intervenido, ya sea en la época de Noé, ya sea en la época de Sodoma y Gomorra, y también aquí Jerusalén. Jerusalén tuvo que ser intervenida por Dios porque definitivamente tenía comportamientos nefastos. Aquí en Isaías, voy a empezar a leer del versículo 8 y me voy a tomar 5 minutos. Isaías 5, versículo 8. El reclamo que le hace Dios a su pueblo. Ustedes, si quieren, pueden leer en sus casas del versículo 1 en adelante. Dice, ay de los que juntan casa a casa,
y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Esto de crecer, 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 crecer económicamente, crecer, crecer. Verso 9, ha llegado a mis oídos de parte del Eterno de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato. Un bato es, según los hombres de ciencia, entre 11 o 22 litros. No se ponen de acuerdo los estudiosos. No obstante, 11 o 22 litros son muy poco. Es muy poco. Cuando dicen aquí 10 yugadas de viña. ¿Cuánto carga una yunta de bueyes, hermanos míos? Mucho. De hecho, cada buey a veces pesa unos 700 kilos en masa. Y entonces los bueyes grandes tiran más que un tractor. No tengo tiempo para elaborar allí, pero es verdad. ¿Sí? Y dice, y un homer de semilla producirá un efa. Y un efa era la 10ª parte de un homer. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno siembra, la idea es que la siembra multiplique lo que uno siembra. Si uno siembra un puñado, va a recoger 4 puñados. Esa es la lógica. O 5, o 10, o 100, como dice la Escritura. ¿Verdad? Que se puede producir a 100 por 1. ¿Se acuerdan de la Escritura? A 100 por 1. ¿Verdad? Uno siembra una cantidad y multiplica. Pero Dios dice, mire, ha llegado a mis oídos de parte del Eterno que las muchas casas han de quedar asoladas, y 10 yugadas de viña producirán un bato, muy poco. Y un homer de semilla, ¿verdad? 10 veces una cantidad, va a producir una cantidad. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpa, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra del Eterno, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Nuestro mundo se está pareciendo al mundo que en el pasado fue evaluado y juzgado por Dios. Nuestro mundo está teniendo características que nos debieran hacer pensar que Dios va a intervenir. Nuestra sociedad pierde asombro frente a lo asombroso que resulta el pecado y las transgresiones. Nuestro mundo se prepara sin saberlo para vivir el tiempo en que todo volverá a su sitio original. Nuestra sociedad se prepara para vivir el asombro que definitivamente causará el retorno del Hijo del Hombre en las nubes. Definitivamente. Y por eso, cuando uno se enfrenta a este mundo, cuando uno lee este tipo de noticias no debieran no asombrarnos. No debiéramos perder la capacidad de asombro. Porque si perdemos la capacidad de asombro, puede ser que nos estemos adaptando a este mundo. Y que lo que era malo en el pasado ya no es tan malo en el presente. Y por eso, mis hermanos, quiera Dios darnos a todos el espíritu correcto para vivir estos últimos tramos. Yo diría que estos son, como en la carrera que mencionaba don Jaime, estos son los últimos metros que nos quedan por correr en esta carrera. Y debemos orar a Dios
para que Él nos dé de su Espíritu. Dios ha compartido el Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu Santo, la Escritura dice que no es un espíritu de cobardía. Uno se enfrenta a estos problemas y uno no se debe adaptar y tampoco debe tener miedo. Si no, dice la Escritura allí en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oremos para que este Espíritu Santo esté allí ferviente, esté con ese fuego, ¿verdad? Con ese fuelle, para reaccionar con estupor frente al pecado, tanto de los pecados ajenos como también de los nuestros. El estupor debe ser al evaluar los pecados en general y no adaptarnos a ellos. Debe ser reaccionar con estupor y dolor respecto también de nuestros pecados, para tener conciencia de ellos, para caer en cuenta de ellos y para arrepentirnos de ellos. Y para caer en la cuenta que si Dios corrigió a los distintos mundos, en las distintas épocas, también va a corregir a este mundo. Y si nosotros no hacemos nuestra parte, también seremos corregidos nosotros. Quiera Dios darnos lo que nos falta para nunca perder la perspectiva correcta respecto de lo correcto, respecto del pecado y de las obligaciones que tenemos a este respecto. El mundo pierde la capacidad de asombro porque vive en medio del pecado. Nosotros debemos luchar para no perder esa capacidad, porque a través de ella podremos estar mejor preparados en el día que Dios actúe.